Y llegamos a este último bloque con los candidatos a la Diputación por el Gran Santo Domingo. Porque sí, es el Gran Santo Domingo. Esto de las circunscripciones es muy difícil para el electorado. Lo hablábamos en el medio, en la pausa. Y sería bueno que cada uno fueran aclarándole a sus electores quiénes son los que tienen derecho a votar por quién. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo hubiera querido votar por José Horacio, pero yo no pertenezco a esa circunscripción. Y es así, el electorado tiene que educarse en ese sentido, aparte de que, por supuesto, los candidatos tienen que contribuir a educarlos. Vamos a hablar de un tema que es importantísimo, la justicia. Aquí ha sido una lacra que hemos arrastrado periodo tras gobierno, partido tras partido, los problemas con la justicia, la corrupción y sobre todo la impunidad. ¿Qué es lo que piensan cada uno de ustedes que van a proponer? ¿Por qué van a luchar cada uno de ustedes desde su grupo? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Bueno, en mi caso una de las iniciativas que planteo es que es una vergüenza lo que ha acontecido hasta ahora. Yo no sé, pienso que la mayoría de la población pues se sintió alentada cuando vimos que parte de las personas que habían delinquido o por lo menos que habían tenido acusaciones y que hoy todavía las tienen pendientes porque están engavetadas, fueron llevados a la Victoria. No fue a la Victoria, fue a Najayo que lo llevaron. Yo misma fui al malecón a ver cuando la guagua que los conducía, porque pensaba que era una oportunidad de oro que teníamos. Desgraciadamente vimos como muy pronto, pues la justicia fue manateada y estas personas están en su casa incluso dirigiendo partidos. ¿Qué propone, doña Diana? ¿Qué propone? Que esos expedientes tienen que ser desempolvados y tienen que ser investigados, todos. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Bueno, que primero proponer, como muy bien hizo José Horacio, que la justicia esté desvinculada del Poder Ejecutivo. Que no sea el Poder Ejecutivo el que nombre al Ministerio Público y al Ministro de Justicia. Entonces, y además que nosotros como legisladores, pues seamos vigilantes y exijamos un cumplimiento para que la ciudadanía no se sienta tentada a volver a cometer esos desaciertos. Michelle, ¿qué se puede hacer con este tema desde el Congreso? Mire, es importante que nosotros, pues, que los legisladores y nosotros quienes aspiramos a ser legisladores podamos, como bien decíamos, representar, legislar y fiscalizar. Las leyes aquí no solamente tienen que ser revisadas. En el tema de salud, de lo que es la justicia, nosotros tenemos que hacer una revisión integral. Porque, ¿qué pasa? Los procesos son muy dilatorios. Aquí cuesta mucho, pues, conseguir una sentencia de que realmente en cualquiera de los ámbitos. Imagínense, independientemente de cuando pudiera haber, tal vez para que algunos piensan, pues bueno, hay un mandato o no lo sea. Lo que sí creo es que lo primero que tenemos que hacer es que tanto el ciudadano como cualquier persona pueda no solamente acceder a lo que viene siendo la información, sino de que también sea más rápida y oportuna. Aquí es más fácil cuando a ti te atracan, tú comprar otro celular, que luego de tú poner la querella, tú tener que ir a ese proceso que significa para que te lo devuelvan. Cuando a ti van a tu casa y te roban, Dios nos libre a todos, nosotros no queremos ir porque tenemos que enfrentarnos a esa persona que cometió el delito. Y cuesta mucho y eso tiene que cambiar, pero para cambiar también eso, también tenemos que crear más oportunidades para aquellos que también cometen un error y quieren pues reivindicarse ante la sociedad. Porque nosotros lo que estamos haciendo es llamarlo a que sigan delinquiendo y acometiendo estos actos delictivos. Y así no vamos a avanzar tampoco. Pero esos son los casos de delincuencia común, pero creo que María Cela se refiere a la corrupción y esa es de cuello blanco. No, bueno, ella hablaba del sistema de justicia y por eso hablaba de un tema también, o sea, integral, y parte de la justicia viene siendo eso. Con la corrupción tenemos que seguir pues justamente apelando y como ciudadanos, hoy tenemos un derecho, que tenemos la ley de compras y contrataciones, que nosotros también tenemos el acceso a la información pública y nosotros tenemos que hacer la denuncia en el caso de justamente de que no periman los procesos y por eso hablaba de acortar los mismos, porque hablaba doña Diana del tema de que aquí toma mucho tiempo de archivando y volviendo otra
otra vez a revisar, y ahí es donde está la primera problemática. ¿Cuánto tiempo dura en desarrollarse un proceso judicial? Y muchas veces la gente se olvida. No podemos olvidar lo que ya ha pasado. Tenemos que seguir siendo mano dura y pues enfrentarnos y tener legisladores que alcen su voz para que esto siga pasando. ¿Y estarías dispuesta a trabajar para que hubiese una Procuraduría General de la República independiente del Poder Ejecutivo? Si es lo que el Ministerio Público, si es lo que los ciudadanos quieren, pues así también se va a hacer. Yo voy a ser una representante de los ciudadanos, de mi circunscripción, y por ello alzaré mi voz. José Horacio. Bueno, mi primera intervención en el programa fue justamente explicando todo y desarrollando todas las reformas que entiendo se deben producir para tener un Estado en condiciones de perseguir, sancionar la corrupción y así dejar atrás los altos niveles de impunidad. Por lo tanto, creo que lo expliqué muy bien y quiero agregar simplemente mi compromiso como diputado también de trabajar para eso que yo considero corrupción institucionalizada, que son esos fondos de asistencia social que tiene el Congreso Nacional. Nosotros logremos eliminar esas partidas del presupuesto del Congreso Nacional. Eso requiere una modificación simplemente a la ley de presupuesto y los diputados tienen el poder de hacerlo, porque no es función de diputados y senadores hacer regalos a la población con dinero público. Por eso, en esos primeros 100 días de asistencialismo, eso no está entre las funciones del Congreso Nacional. En esos primeros 100 días como legislador, que se someterá por mandato constitucional el presupuesto general de la Nación, José Horacio propondrá la eliminación de esos fondos y que esos fondos sean redireccionados al Ministerio de Salud Pública, para que en este contexto de pandemia tengamos hospitales mejor equipados, profesionales de la salud mejor remunerados y mayores unidades de cuidados intensivos para dar respuesta a la población durante esta pandemia. Estamos hablando de más de 500 millones de pesos que en este 2020 están destinados para esa asistencia social. Mi compromiso es poner fin a ese barrilito y a esa corrupción y a ese cofrecito que nos empobrece a los dominicanos y que nos trata de dar como un favor político lo que a los dominicanos y las dominicanas nos corresponde por derecho. Ahora que tú mencionas el tema de la asistencia social, José Horacio, hay otros privilegios que son irritantes que reciben los legisladores, como por ejemplo las exoneraciones de vehículos. Y me gustaría que lo incluyeran Jonathan y Víctor Gómez Casanova en sus respuestas también sobre la corrupción, la impunidad y los privilegios que tienen los legisladores. Jonathan. Miren, es imposible cambiar y tener un nuevo sistema de justicia teniendo en el Congreso a los mismos mañosos de siempre y sus representantes. Es imposible. Yo fui coordinador de comunicación de Marcha Verde, participé en todas las marchas, en el equipo de dirección de Marcha Verde, redacté todos o casi todos los manifiestos de Marcha Verde, incluyendo el compromiso por el fin de la impunidad y la justicia independiente, que fue el último compromiso. Entonces yo conozco y asumo cada una de las propuestas de Marcha Verde para tener un ministerio público independiente, una elección de las altas cortes en el Consejo de la Magistratura independiente sin el control del presidente de la República y también un mayor presupuesto para el sistema de justicia, porque al tener precariedad económica también es sometido por el presidente a su control. Entonces, como vocero que he sido de Marcha Verde y como activista de este movimiento, abrazo la bandera del fin de la impunidad y de la justicia independiente con estas y otras aplicaciones. Pero ya yo renuncié frente a mi familia, a mis amigos, a los directivos, a los coordinadores de nuestra campaña, a todo tipo de privilegios al principio de la campaña. Y lo notarizamos, la renuncia, y la pusimos en las redes sociales. No es que vamos a renunciar, es que ya renunciamos delante de mis hijos, de mis dos hijos y delante de mi familia. Y el documento tiene mi firma y está en internet, lo pueden buscar. Pero para mí la mayor injusticia que está ocurriendo en República Dominicana es que es un grupito muy pequeño el que está concentrando la riqueza de este país, señores. Este es el país que más crece de América Latina y en los últimos 10 años ni el 2% ha mejorado su condición de vida. Entonces, esa gran injusticia no puede quedarse al margen de la labor de los legisladores. Yo quiero ir al Congreso a decir una y mil veces que la gente que trabaja merece salarios dignos y condiciones mínimas para vivir decentemente. Se nos acaba el tiempo y hay algo más, Víctor, con respecto a la corrupción y los beneficios de los diputados. Yo estoy de acuerdo con que la figura del Procurador General de la República o el Fiscal General no sea designado directamente por el Poder Ejecutivo para que haya un equilibrio, un contrapeso y un balance. Y yo creo que el mejor mecanismo pudiera ser o que lo designase el Congreso mediante la preclasificación de una terna
o que lo pudiera escoger el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero tenemos que tomar algo en cuenta. Para hacer esa modificación no bastaría con un proyecto de ley, sino que tendría que modificarse la Constitución de la República, porque ya tendría que incluirse como una facultad del Congreso o como una facultad del Consejo Nacional de la Magistratura o como una facultad que le correspondiese a cualquier otro órgano o a cualquier otra instancia jurídica de los poderes públicos, que habría que modificar la Constitución para ello. En cuanto a los privilegios, yo puedo decir con toda satisfacción que durante los años que fui congresista no hice uso nunca de lo que fue el llamado cofrecito o barrilito. Y en cuanto a las exoneraciones, las vendí y pude disponer de esos recursos, en un caso para la compra de una ambulancia, pero no para ponerle mi cara ni salir a hacer campaña con mi cara, porque yo no soy médico y no me corresponde a mí como diputado brindar asistencia médica, sino para la utilización, la donación a una organización sin fines de lucros, y para otros casos como Hogar Doña Chea y diferentes instituciones que hacen labores sociales y que por lo general necesitan de mayores recursos. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaban anteriormente los colegas, de que se pueda replantear en la ley de presupuesto la reasignación de partidas para que puedan ir de manera más directa. Pero ojo con esto, y se los digo por experiencia propia, vamos a tener que enfrentar a los propios colegas congresistas que salgan electos con nosotros, porque en sus provincias en el interior, quizás para nosotros es más fácil aquí en el Gran Santo Domingo o en la capital, por el nivel socioeconómico de nuestros representantes. Les piden que dependen de ellos. Sí, pero cuando tenemos situaciones como Dajabón, Pedernales, Jimaní, hay provincias donde la deuda social es muy fuerte y esos diputados de esas provincias son vistos como las únicas esperanzas de poder tener. No debe ser, pero lo que pasa es que es la autoridad que esas provincias y esas comunidades ven más cercanas para resolver cualquier problema. Eso es lo que no debe ser. Yo quería, antes de plantear, que Diana y yo queríamos plantear un último tema, es, ustedes fiscalizan, esa es una de las funciones. ¿Cómo se fiscalizan ustedes mismos? Porque con frecuencia se somete a estrés al pueblo pensando que se negocia dentro del Congreso para el Poder Ejecutivo poder obtener una votación que favorezca una enmienda a la Constitución, como lo hemos visto, una decisión que importa a todo el país, como el estado de emergencia, que pone en zozobra a todo el mundo, que si se compra, que si se vende. ¿Cómo ustedes se supervisan, se fiscalizan a ustedes mismos? ¿Qué mecanismos ustedes proponen para que el Congreso tenga ojo avisor sobre ustedes mismos? Ahí perdóname, brevemente, ahí interviene lo que es el presupuesto, María Cela, porque es que, y yo creo que esto es algo muy positivo para el país y para nuestro sistema democrático, las elecciones del próximo 5 de julio van a arrojar un Congreso que a partir del 16 de agosto va a ser más plural, va a ser más representativo, donde ningún partido político per se, por sí solo, va a tener el control y la hegemonía. Podrá tener mayoría, pero no un control absoluto como ha sido la constante en los últimos años. Y es en la Ley General de Presupuesto que está el mayor poder de fiscalización de un legislador para que se garantice la asignación de justas partidas en las diferentes áreas de fiscalización, incluyendo el Congreso Nacional. Sí, pero María Cela hablaba de la fiscalización dentro del Congreso. Y María Cela, el poder no se puede fiscalizar a sí mismo. Y la primera forma de fiscalizar a un legislador es ver cómo se financia, cómo estamos financiando la campaña, de dónde salen los cuartos para poner tantas vallas, quién financia tantas camionetas de algunos candidatos a diputados, cómo un funcionario puede ser candidato a diputado, quién garantiza que esa funcionaria no está usando los fondos públicos, ¿hay algún capo metido detrás de un candidato? Porque lo que está pasando son los multimillonarios y los hijos de multimillonarios los que están apropiándose de la política en República Dominicana. Y por eso tú ves que cuando llegan al Congreso no responden a la gente, a lo más que llegan es a dar dádivas, porque responden a los intereses empresariales y carteles que están financiando en el territorio, a los grandes funcionarios que sacan la mitad de un presupuesto para financiar la campaña de un hijo, de una hija. Entonces, es la ciudadanía la que puede fiscalizar. Le corresponde al Ministerio Público investigar la corrupción que se da dentro del Congreso Nacional. Han habido denuncias en el pasado, cuando se reformó la Constitución en el 2015 para permitir la repostulación del presidente Medina,
se denunció desde la oposición que se estaban sobornando legisladores. Hubo denuncias de legisladores que se intentó sobornar y el Ministerio Público no hizo ninguna acción, no inició ninguna investigación. Entonces ahí hay un rol importantísimo y por eso volvemos de nuevo a la necesidad de contar con un Ministerio Público independiente que esté en condiciones de investigar esa corrupción que se da dentro del Congreso Nacional. Mira un ejemplo. Michelle es funcionaria, está suspendido, está ahora de licencia. Y Víctor Gómez Casanova, ¿qué garantía tiene otro candidato de su circunscripción de que ellos están utilizando las instituciones que ellos dirigen para financiar su campaña? Que son multimillonarias, que tú nada más viéndolo por la televisión, en la calle, son cientos de millones. Y tú dices, ¿qué trabaja esa persona? ¿Qué heredó? ¿Cuántas fincas tiene? Doña Diana, para cerrar. Digo yo, con el agravante de que si una campaña es financiada, eso significa que hay un compromiso con ese grupo económico que te está financiando. O sea, no es lo mismo una campaña modesta que tú puedas haber recibido algún apoyo de un amigo o de una institución que una campaña que es financiada por grupos económicos. Entonces, el que va al Congreso financiado con el por presupuesto, económico, con el presupuesto nacional. Está comprometido, y con el presupuesto nacional peor todavía, está comprometido con esos grupos y entonces eso no puede ser. Bueno, estamos seguras de que podríamos seguir hablando de otros temas con ustedes. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero creo que la audiencia pudo hacerse una idea de las principales propuestas que ¿Sabe qué, ustedes Diana? enviaran al Congreso Nacional. Sí, María Celia. La idea. Sí. El matrimonio infantil, simplemente sí, no. Aprobarlo, no aprobar. La propuesta que hay. La propuesta de infantil. eliminar. De eliminarlo, por supuesto. La propuesta de eliminar el matrimonio infantil, simplemente decir sí o no. Doña A Diana. favor de la prohibición y eliminación del matrimonio infantil, firme. Claro, Ok. igual es un crimen. Jonathan. Un abuso, una barbaridad. Víctor. Intolerable. Levanto mi mano y me comprometo de ser electo diputado a que votaría en contra de la eliminación del matrimonio infantil. En contra de la eliminación. O sea, que se mantenga el matrimonio. No, en contra del matrimonio infantil. Ah, ok. Sí, es que confunde. Cuando uno quiere decirlo, ya yo misma me confundí también. Eso por Y en el último, caso de Michelle. Michelle. Claro que no estoy de acuerdo con el matrimonio infantil. Bueno, a ver si eso cambia ahora, en este nuevo Congreso y en esta nueva composición que tendrá el Congreso Dominicano a partir del 5 de julio. Ya pudieron escuchar las propuestas de nuestros 1, 2, 3, 4, 5 candidatos en el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Con esto cerramos la presentación de las propuestas de estos 5 candidatos y seguiremos recibiendo las solicitudes y tratar de acomodar para ver cómo podemos presentar en los próximos programas otros candidatos más. A ustedes, muy buenas noches y recuerden, mañana en exclusiva desde Chile, la cantante Miriam Hernández estará con nosotros. Un beso grande. Hasta mañana. Gracias.